Si usted vino a adorar a Cristo el día de hoy, no deje de darle palmas, porque Él es el que se merece toda honra y toda gloria. Amén. 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 Dele palmas al Señor. Deje de estar ahí diciendo o cavilando algo diferente. Dios se merece toda honra, ¿sí o no? Aleluya. Dios es el único que se merece, porque hasta hoy, dile a tu hermano, te abrieron los ojos. Hoy tenemos abiertos nuestros ojos, así que yo quiero que usted se voltee con el hermano que tenga a la par y dígale: hermano, no me molestes, vamos a la palabra. Te voy a pedir, por favor, que no me estés hablando. Dile a tu hermano: no me hables, no me estés hablando, no me estés molestando, porque hoy vamos a comer palabra. Amén. Diga conmigo: llamado. Entonces Dios hoy va a hablar clarificando tu llamado. Voltéate con 2 o 3 hermanos y dile: te van a clarificar tu llamado. Nos van a clarificar el llamado. Amén. Désela fuerte, porque yo siento que todavía usted está en deuda con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuántos están gozosos? ¿Cuántos están gozosos esta mañana? Yo sentí la presencia de Dios y me la mostraba en el niño Itiel. Dice: si todos fueran como Él, las cosas fueran diferentes para su vida y para su casa. ¿Cuántos lo creen? Porque yo miraba al niño que decía, y él se sabe la alabanza, él no la puede pronunciar, pero él se sabe, y con los gestos me estaba diciendo mucho. Y el Señor decía: si todos se volcaran como Él, si todos me adoraran como Él, no hubiera ni uno que estuviera pasando necesidades económicas. Pero ahí se la dejo para su casa, ahí se la dejo. Amén. Así que tome asiento, póngase cómodo, porque vamos hasta las 2 de la tarde hoy. Amén. Así que póngase a cuenta con el Señor hoy. Vamos para 3, 4 horas, porque los he sentido que se me han estado ahí quedando dormidos. Amén. Clarificando tu llamado. Quiero que vaya conmigo rápidamente al libro de Génesis, capítulo 2, verso 18. Y quiero que leamos esta palabra con oídos circuncidados. Yo voy a tener mi Biblia acá. Yo la tengo aquí abierta. Génesis, capítulo 2, verso 18. Vamos a leer como alrededor de unas 15, 30 páginas. Vale que es pequeña la agenda. Y dice la palabra: y dijo ¿quién? Jehová Dios. ¿Quién dijo? No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda demonia para él. Así dice. Le haré una ayuda idónea. Amén. ¿Cuántas mujeres están acá? Dígale a su hermana: eres idónea. Amén. ¿Cuántos varones están acá? Ahora dile a tu hermano: no es demonia, es idónea la que tenemos. Amén. Cuando leemos Génesis, lo que leemos en este libro es el inicio de todas las cosas. Diga conmigo: el inicio de todas las cosas. Pero, diga conmigo: pero. Me voy a poner los binoculares, porque ya esta letra directamente la escribí hace, quiero ver, 2015, esta palabra. Cuando leemos Génesis, lo que leemos es el inicio de todas las cosas. Pero nótese que es el inicio de donde Dios o a Dios le place revelar el propósito. Diga conmigo: propósito. No es que en Génesis comienza o comenzó todo. Dile a tu hermano: ahí no comenzó todo. Porque si nos vamos a los estudios, dice que el primer libro que debió haber sido escrito era Job. Pero ahí se lo dejo de tarea en casa. No es que en Génesis comienza o comenzó todo. El apóstol Pablo nos dice que todo empezó desde antes de la fundación del mundo. En esto está en Efesios capítulo 1, verso 4, para los que leen Biblia. En Efesios capítulo 1, verso 4. Según nos escogió en Él, oiga bien, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. ¿Para que fuésemos qué? Y sin mancha delante de Él, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, ¿por qué hacemos lo que nos da la gana? Rebelde sin causa. Dile a tu hermano: eres un rebelde sin causa. Amén. Y en Primera de Pedro, esa me gustó más, porque en Primera de Peter, ahí Peter estaba hablando tremendamente. 1:20 creo que es, si no me equivoco, sí. Ahí se nos va a aclarar algo mejor.
ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿A quién se nos manifestó ahí? ¿Quién se manifestó? Entonces, Dios se había provisto ya desde antes que diera inicio de su revelación, de su propósito con usted. Dile a tu hermano, contigo. En otras palabras, Dios ya había decidido cosas desde antes que usted y yo llegáramos a este mundo. Ya Dios había dicho que usted iba a estar hoy en esta mañana sirviéndole, adorando y escuchando a un pastor loco. ¿Por qué? Porque dice que nosotros somos locos los que creemos, porque dice que para nosotros el evangelio es poder, pero para los de afuera es locura, ¿sí o no? Entonces nosotros los de afuera nos dicen locos y bien nos dicen, pero para nosotros dice que es poder. ¿Cuántos están acá? En otras palabras, hermanos, nosotros ya veníamos con un diseño, con un propósito. Si Dios ya nos había dicho o nos había predestinado para este mundo, quiere decir que si seguimos en sus mandamientos y en sus estatutos, la victoria es totalmente segura. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Si usted sigue los mandamientos y los estatutos de Dios, de nuestro Padre, la victoria es segura. Voltéate con tu hermana y dile, la victoria es segura. El problema es que no queremos seguir los estatutos. La victoria, ahí nos están vendiendo otras cosas. Pero ¿para qué se nos dio? Oiga bien esto, pero ¿para qué se nos dio el Génesis? Pregúntele a su hermano, usted sabe más Biblia que yo. ¿Para qué se nos dio el Génesis? ¿Para qué se escribió el Génesis? Hermano, porque nosotros tenemos que entender esto. Este libro, hermano, es el inicio del desarrollo de un plan. Diga conmigo, un plan. Ese plan es para usted y para mí. Pero para entender este plan, tenemos que entender o leer que Génesis se parte en dos etapas. Génesis no es solo un solo libro. Génesis es un libro que se parte en dos etapas. Diga conmigo, capítulo 1 y capítulo 2. Ese es la primera parte. Para entender este plan, tenemos que entender o leer en Génesis que se parte en dos etapas. Antes del hombre pecar y después del hombre pecar. Diga conmigo, antes y después del hombre pecar. En otras palabras, no es lo mismo Génesis capítulo 1 y 2 que leer Génesis capítulo 3 al 50. En otras palabras, nosotros tenemos que entender qué es lo que estamos leyendo. Por eso es que muchas veces a nosotros no nos gusta leer la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia nos duerme. Dile a tu hermano que no te duerma. La ocupamos la Biblia como una anestesia para irse a dormir. ¿Sí o no? Si notamos y leemos el capítulo 1 y 2, notaremos que ahí es pura fertilidad, esencia. No ha sucedido nada todavía. Diga conmigo, nada. Nada todavía ha sucedido. Todo está en armonía. Todo estaba en la mejor cúspide de la armonía. Nadie había sido afectado y se nota la intención plena de Dios para con nosotros. En el capítulo 1 y verso 2 era esencia, era armonía, era fertilidad. En otras palabras, Dios quería que lo que Él había hecho a su imagen trajera a la tierra el hábitat de su dimensión eterna. Cuando leemos el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis, no es más que Dios diciéndole al hombre, yo quiero que así como tú estás en este huerto, no en el Edén, en el huerto del Edén, es que yo quiero que traigas mi esencia del cielo a la tierra y que camines conmigo. Diga conmigo, eso era Dios. En otras palabras, Dios quería que Él, oiga bien, lo que Él había hecho a su imagen, trajera a la tierra el hábitat de su dimensión eterna. Mateo capítulo 6, verso 10, quiero que vaya conmigo ahí. ¿Por qué? Porque Dios está llamando, Mateo capítulo 10, dije, ¿verdad? ¿Cuántos están acá? Capítulo 10, verso, no dije capítulo 10, dije capítulo 6, verso 10, ¿sí o no? Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Oiga bien, nos revela el anhelo de Dios que tenía en el principio.
Desde Génesis, Mateo en realidad te lleva al capítulo 1 y verso 2 y capítulo 2, perdón, de Génesis, donde nosotros tenemos que ver que Dios anhelaba una intimidad con sus hijos. Él anhelaba que su hijo llegara y que lo abrazara y que le dijera: papi, aquí estoy, quiero hablar contigo, quiero que tú me entiendas, quiero que tú me comprendas. Pero ¿qué es lo que hacen hoy en día los hijos de Dios? Que dicen que somos evangélicos, que somos cristianos y queremos hablar. Algunos oran de una manera, otros oran de otra, pero la esencia no está ahí, que es la fertilidad. ¿Quién es el que te da la victoria? Amén. ¿Quién es el que te da la victoria, hermano? Es Cristo Jesús. Por lo tanto, leemos Génesis 1 y 2, capítulo 1 y capítulo 2. Lo que usted lee es un plan que no se había trastocado ni contaminado. Diga conmigo, no se había contaminado. No se había contaminado. Pero cuando usted lee el capítulo 3, diga conmigo, capítulo 3 de Génesis hasta Apocalipsis 21 o el 22. ¿Cuántos capítulos trae el Apocalipsis? Alguien que me diga. Alguien que lee más Biblia que yo. Si se está durmiendo alguien, codero y dígale: despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. ¿Quién vive? Amén. Entonces, por lo tanto, cuando leemos eso, dice que nosotros leemos el capítulo 1 y el capítulo 2, y ahí había esencia, fertilidad, lo que era en realidad el plan de Dios, que el hombre trajera o que manifestara la divinidad, la eternidad en él. Pero cuando leemos desde el capítulo 3 de Génesis hasta el Apocalipsis, capítulo 21, usted se dará cuenta del desarrollo que Dios tiene. Diga conmigo, Él tiene un plan para incorporar la redención, restaurar la creación caída, la posición, para posicionarla en su lugar original, para cumplir su propósito. Pero para cumplir su propósito, hermanos, Él necesita de usted y de mí. No que dependa de la necesidad. Es que Él te quiere usar. Dile a tu hermano: te quieren usar. No, pero dígaselo: te quieren usar. Pero no nos estamos dejando ser usados. Ahora, notaremos que ahí es pura fertilidad en el capítulo, hermano, de capítulo 1 y capítulo 2. Entonces, pero cuando cuando nos leemos o nos detenemos, oiga bien, a leer Génesis del capítulo 3 en adelante, a Dios nunca se le ve claro. Si usted lee el capítulo 3 de Génesis y llega hasta Apocalipsis 21, a Dios nunca se le ve claro. Diga conmigo, nunca lo miraron claro. Entonces, a Dios nunca se le ve claro, sino por sombras, símbolos. Y esto lo podemos ver en Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8, quiero que vaya conmigo ahí. Capítulo 8, verso, lo que lee en Biblia, se me va, versos 4 y 5, no, 5. Porque, déjeme ver, sí, capítulo 8, verso 5, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a elegir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero me quiero regresar y dice al principio del texto, del verso, los cuales sirven a lo que es figura y sombras. En otras palabras, nosotros tenemos que entender esto, hermano. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos queriendo servirle a las figuras y las sombras, entonces estamos sirviéndole algo que no tiene esencia. Diga conmigo, no hay vida. Entonces, pero cuando nosotros leemos ahí mismo en Hebreos capítulo 10, del 1 al 10, y voy a darle lectura, porque la ley, diga conmigo, la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, ¿de los qué? De los bienes ¿qué? Venideros, no la imagen misma de las cosas. Nunca pueden por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan en este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados.
Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, diga conmigo, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Qué le prepararon? ¿A quién? Al Hijo. Amén. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces, diga conmigo, entonces, dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda, y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Verso 9, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Para hacer qué? ¿Para hacer qué? Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Me regreso al verso 9. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, ¿para hacer qué? ¿Para hacer qué? ¿Qué dice el verso 9? Está leyéndolo. ¿Quiénes trajeron Biblia? Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo último. Oiga lo que está diciendo este texto. ¿Para hacer qué? Tu voluntad. Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen a Cristo metido por dentro? ¿Cuántos tienen a Cristo? ¿Cuántos han aceptado a Cristo? ¿Cuántos tienen a Cristo? No los escucho. ¿Cuántos tienen a Cristo? Entonces, ¿por qué no obedece como Cristo anduvo? Porque muchas veces nosotros nos llenamos la boca de decir, soy un predicador que predico la verdad, pero con mi verdad en realidad ando desviado. Diga conmigo, estamos caminando en desobediencia y creemos que lo estamos haciendo bien. Y el mismo texto nos está aclarando la situación y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, no para hacer la voluntad que me da la gana. Quítalo primero para establecer lo que, lo último, lo segundo. Nos aclara mejor esta palabra de lo que el Viejo Testamento también nos está diciendo. Es que quiero enfocarme, hermanos, que ya alguien pagó por nuestros pecados. Y eso está claro. Usted no tiene que tener ninguna duda de que el pecado de usted ya fue pago. Diga conmigo, ya lo pagaron. No cree esa palabra. No cree que Dios pagó por sus pecados. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Toque a 2 o 3 hermanos y dile, te están hablando y no estás oyendo. Nos están hablando que ya pagaron el pecado, pero no estás creyendo. ¿Por qué? Y le voy a decir que con autoridad de Dios, es que yo me siento sucio delante de Dios. Hay oraciones que han hecho, me siento, hay veces que ustedes han dicho de esta manera, como yo también lo dije una vez, me siento que la sangre de Dios no me siento limpio, no me siento que el Señor, no me siento digno. No me siento digno de estar. Y es como cuando nosotros creemos que nosotros podemos hacer las cosas y nosotros no podemos hacer las cosas. Dile a tu hermano, tú no puedes, pero en Cristo sí lo puedes. Amén. Ahora, pero no fue pagado con sombra, sino con sangre. Y ese es el problema. Que no fue pagado con sombra, que no fue pagado con machos cabríos, no fue pagado, tu pecado fue pagado con sangre pura, sangre inmolada, sangre que se derramó en la cruz, que no debiendo haber ido ahí, él decidió y dijo, yo voy por Atalía, voy porque ella era una pecadora, pero en mí, cuando ella se vuelva a mí, entonces yo la voy a limpiar y voy a limpiar su pecado y voy a traerlo y lo voy a volver blanco como la lana, como la nieve. Pero después a Atalía se le olvidó que alguien pagó y que ese pago era completamente irrevocable. Una vez pagado, no hay vuelta atrás. Y ella peca, se siente lejos de Dios. ¿Por qué? Porque no ha entendido que su pecado es más. Ya te voy a decir algo. Ya Dios sabía lo que tú vas a pecar en el 2027.
Es más, Dios ya sabe que te ibas a resbalar donde te resbalaste. Él ya sabía que ibas a cometer el error que ibas a cometer. Él ya sabía que tú ibas a pecar en contra de tu hermano y de tu hermana. Él ya sabía que te ibas a molestar y te ibas a irar tanto que murmuraste. Él ya sabía, diga conmigo, él ya sabía. Lo que usted no sabía, que él sabía, que tú no sabías, que él te iba a seguir perdonando. Y te iba a seguir amando. Y él te iba, pero eso no es licencia para seguir cayendo en lo mismo. Por eso, en Hebreo dice que si seguimos pecando obstinadamente, ya ni la sangre del cordero te sirve por justicia. Oiga bien esa palabra. Si seguimos pecando, toque 2 o 3 hermanos, ya no sigas pecando. Mira que Dios te está hablando hoy muy certeramente. Pero fue pagado no con sombra, sino con sangre, para poder escribir su ¿qué? Su pacto en nuestros corazones. Hebreos capítulo 10. A mí me gusta leer la Biblia de atrás para adelante y de adelante más. Me adelanto y me regreso. Versos 16. Vámonos ahí. Ahí está el pacto. ¿Lo tiene? Ese es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. ¿Después de cuándo? De aquellos días, dice el Señor. ¿Quién lo dijo? No lo dijo tu hermano que tenés a la par, lo dijo el Señor mismo. Pondré que mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Oiga bien esto, vamos al 17. Añade, y nunca más me acordaré de qué. ¿Y qué más? Nunca más, diga conmigo, nunca más. El problema es que tú siempre te estás acordando del pecado que cometiste. ¿Por qué? Porque hay algo dentro de ti, la naturaleza que tenemos. Sabemos que nos está recordando lo que hiciste bien y lo que hiciste mal. Verso 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Nadie más puede pagar lo que ya pagaron por ti. Dile a tu hermano, ya lo pagaron por mí. Amén. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos ya perdí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender esto, hermano. Y si no entendemos esto, hacemos de la sombra una realidad. Oiga bien, entonces tuvo Dios que crear sombras y símbolos para hacerle saber a nosotros o a la humanidad que vendría un tiempo donde, oiga bien, donde la sombra pasaría para que volviera a regresar al original. Oiga bien, que Dios habla y ha establecido. Y si no entendemos esto, hacemos de la sombra la realidad, una realidad que no tiene vida. Y terminamos con ritos religiosos, los cuales no imparten esencia, no imparten fertilidad, no imparten vida, sino que solo religión, la cual no imparte la vida que Cristo nos da, porque no es la esencia, diga conmigo, la esencia es Cristo, sino que la esencia es Cristo, el cual la puede impartir a cada uno de nosotros. Es por eso que hoy en día el evangélico no sabe lo que quiere, porque vivimos bajo la sombra, porque vivimos por mucho tiempo bajo ella, porque no buscamos la esencia, no lo hemos entendido, la cual es Cristo Jesús. Juan 15:5, usted sabe qué es lo que dice, pero póngalo para los que apuntan, porque Dios quiere que nosotros entendamos la esencia. Juan capítulo 15, verso 5, dice, yo soy ¿qué? Vosotros los pámpanos, el que permanece en ¿quién? Oiga bien, el que permanece. Dile a tu hermano, ya pagaron el pecado por ti, pero si tú permaneces en él, entonces el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. En otras palabras, usted puede venir todos los domingos a la congregación, usted puede ir de congreso en congreso, puede ir a Miami, puede ir a Estados Unidos, puede ir a Europa, puede andar en congresos, conferencias, aún te pueden invitar a ser uno de los conferencistas, pero si estás haciendo las cosas mal, quiere decir que apartado de mí, dice, el que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Lo que podés hacer es dar letra, y a Pablo se le revela y dice, la letra mata, pero el espíritu vivifica.
En otras palabras, cuando nosotros decimos que somos adoradores en espíritu y en verdad, entonces nosotros tenemos que caminar en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Y si nosotros decimos que somos los más y los muy, entonces nos caemos de la gracia. Y el siguiente domingo arranco con una enseñanza de la gracia. Señor, ayúdame, porque la gracia es algo tremendo y poderoso, sino que nosotros hacemos. Juan capítulo 6, verso 48, ahí mismo. Juan capítulo 6, verso 48. Se regresa. A mí me gusta leer de atrás para adelante la Biblia de repente. Juan, ahí mismo, capítulo 6, verso 48. Así es. No hay. Esa Biblia es anticristiano, entonces. Juan capítulo, ¿qué dije? 6:48. ¿Existe o no existe? Yo tengo la Biblia, yo soy el pan de vida. Eso es todo lo que dice, para que no se les olvide. Juan, ¿qué Juan? 6:48, ¿qué dice? Ahora váyase al 51 para que ahí se mantenga. En el verso 51, yo soy el pan vivo que descendió ¿de dónde? No descendió de ahí de la matecaña que tenía en su casa, o del chagüite que tiene en la casa, ni del tihuilote. Ay, descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, oiga bien, y me llama la atención y lea bien conmigo. Si alguno, oiga bien, si alguno, no dice algunos, no habla en plural, habla en singular. Dice, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿A dónde la dio? En la cruz. Cuando entendamos eso, hermano, el evangelio se nos va a hacer tan fácil vivir, para sobrellevar, para poder pasar, para poder sobrellevar y saltar. Si los del Viejo Testamento dice que los muros se cayeron, usted no tiene que estar esperando que se caigan, porque los muros, usted va a volar tan alto como la águila, que dice que una de las características del águila es que usted ha escuchado de los torbellinos o los tornados que hay en Estados Unidos que se forman. Dice que se levantan kilómetros en el aire, pero dice que el águila vuela por encima del tornado y no le pasa nada. Así deberíamos de ser y creerle a Dios. ¿Cuántos están acá? Pero ¿cuántos de esto, oiga bien, de cuántos estos ocupó la sombra para demostrar que lo segundo es mejor lo primero? Imagínense, nosotros estamos creyendo de que, y por eso es que se molestan conmigo muchos hermanos cristianos evangélicos religiosos que le dan más religiosidad al aceite. ¿Por qué le ponen más religiosidad? Porque ellos creen que echarse aceite en las manos, diga conmigo, esto no es malo. Y óigame con oído circuncidado, esto no es malo. Yo puedo echarme aceite en las manos, orar por un enfermo, porque así lo dice Santiago. Pero lo hemos estado utilizando por mucho tiempo mal. ¿Por qué le digo mal? Porque si nos vamos al contexto de la historia, usted lee ese texto en Santiago y dice que llamen a los ancianos de la congregación para que vengan y unjan con aceite al enfermo. Y la oración es lo que no han entendido. Y la oración es la que lo va a hacer sano, no el aceite. ¿Por qué? Pregúnteme por qué. No, pero pregúnteme por qué. Porque el aceite se ocupaba, y el que cuando ocupaban ese aceite para esa época, era porque el enfermo estaba en el lecho ahí, y en el lecho se le llena de llaga el cuerpo, y una llaga abierta apesta. Entonces dice Santiago, hey, Atalía, Martín, vayan y unjan, porque ese aceite, pregúnteme cómo era ese aceite. Era perfumado, para que la llaga que estaba apestosa, cuando lo limpiaran con ese aceite, se le fuera y ya no se sintiera lo putrefacto de la carne. Pero hoy en día se nos ha enseñado que, echarle aceite, lo podés meter en 30 barriles de aceite, y si ese hombre no quiere cambiar, no va a cambiar, porque no es el aceite, es tu oración, es cómo estoy orando. Amén. ¿Cuántos estamos acá? Y no se sienta que estoy molesto, sino que estoy explicando algo que también su pastor caminó por ahí.
Yo también andaba. Hay que echarse aceite para ir ahí. Hay que echar aceite aquí. El aceite se nos metió por dentro y no sabemos que cargamos el mejor aceite adentro. Por eso es que la gente no es liberta, porque le están dando méritos al aceite en vez de darle mérito al que provoca y hace el aceite, que es Cristo. Por eso aquí usted no va a venir a decirme que no se le ha enseñado que usted tiene autoridad y dominio dentro de usted. Usted no tiene que esperar a la pastora para que llegue a orar. Usted misma se para en la brecha y le dice, micrófono, ahora funciona. Ah, no, hay que llamar a Martín y a la Talía. Y que vengan con el ministro de audio, a Tomás. Porque sin el ministro, hermano, no. Usted se puede parar en la brecha y usted dice, el Señor es mi Padre. Él me dijo que Él se me metió por dentro y que Él me ha dotado de autoridad y dominio y no me ha dado un espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Entonces ahora yo vengo y le hablo a ese dedo con hongo. ¡Fuera hongo! Y el hongo tiene que desaparecer. Pero se nos ha enseñado que si no es la hermana Telma, no pasa nada. Porque le estamos dando, como le digo, atributos al viejo pacto. Estamos dándole atributos a la sombra. Esto era sombra de lo que había de venir. Yo no digo que es malo, no, más bien, si usted lo metió oliva, haga arroz, cocínelo. Déselo por dentro y por fuera al que está queriendo hacerle la guerra. Cocínelo. Ore por ese aceite. Este aceite, ahora que le cae en el estómago a este hombre, se convierte al Padre. Y hágale un arrocito bien voladito, no se lo dé quemado. Por eso es que el hombre no quiere venir. Porque le cocinan con un arroz quemado. Cocínele algo, hágale un bistec, hágale, qué sé yo, un cerdo, un bistec, qué sé yo, encebollado, pero hágale con ese, pero ore. Ore. Porque sabe que solo en la oración usted se va a dar cuenta que Dios le puede hablar. Se lo dice a alguien que yo se lo he dado como testimonio aquí, se lo voy a seguir dando. Yo una madrugada estaba y la mujer estaba peleando conmigo. Y evangélica. Y yo también, éramos ministros. Y yo estaba molesta, y yo molesto, y ella molesta, y yo molesto. Y entonces la miro que está en la cama, y yo comienzo a orar, ahora sí te bajo, ahora sí te vas a ver. Y comienzo a orar y zapateé, hablé en lenguas casi 2 horas. Estaba afónico y después le digo, Señor, gracias porque yo sé que ya la cambiaste. Y me dice el Espíritu, ya terminaste. Ya. Cambió. El problema es que usted quiere cambiarme a mí sin cambiar a usted. El problema es que nosotros queremos cambiar a los demás, pero no hemos cambiado a nosotros. El problema es que nosotros queremos que ellos hagan lo que nosotros queremos, pero no queremos hacer lo que ellos nos piden que hagamos. Así estamos con Cristo. Queremos la eternidad, pero no queremos hacer nada para la eternidad. Y de hecho usted no tiene que añadirle nada a la salvación, pero usted tiene que entender que hay cosas, que hay leyes, que hay estatutos que hay que seguir. Porque la obediencia, dice la palabra de Dios, que no es un don. La obediencia la tuvo que aprender Jesucristo caminando en esta tierra. Siga leyendo palabra, hermano. ¿Cuántos ya se fueron? ¿Cuántos ya se fueron? ¿Cuántos estamos acá? Dele palmas al Señor si usted está aquí. Y dígale a su hermano, no te me duermas. Quiero que vaya conmigo a Isaías. Quiero ir corriendo porque ya tengo hambre. Isaías 48, verso 12. Rápidamente. Isaías está antes de Apocalipsis, ¿sí o no? Está antes de Apocalipsis porque está en el viejo pacto. Sí, yo estoy hablando bien. Óyeme, Jacob. ¿A quién? Jacob. Y tú, Israel, a quien llamé yo mismo. Yo el primero, yo también el postrero. Y ahí lo tenemos. Yo, Jacob. Dice, óyeme, ¿quién? Jacob. ¿Y qué significa Jacob? Usted que lee mucha Biblia, hermana, dígame qué significa la palabra Jacob, el nombre de Jacob. ¿Qué significa? Usurpador, ladrón, hipócrita, todo lo que a usted no le gusta del hermano, eso significa Jacob. Pero él dice,
Hay una coma, mire, cuando hay coma hay espacio. Y tú, ¿a quién está diciendo? A Israel. ¿Y qué significa Israel? ¿Cómo? Dios que prevalece. Primero le dijo, tú hipócrita ladrón, forastero, todo un, no, todo un, lo contrario. Y tú, Israel, el Dios prevalece, a quien llamé yo mismo. ¿Quién llamó a quién? ¿Quién te llamó a ti? Dios mismo. ¿Pero quién era él? Él lo dijo, no lo dije yo. ¿Quién? Era Jacob, dice. Porque ¿a quién llamé yo mismo? Dice, yo el primero, y yo, dice, yo el primero, yo también el postrero. Oiga bien eso. En Job 9:20 lo va a aclarar un poco más para que usted lo lea. ¿Lo tiene? Me gusta 9:20. Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Oiga bien, cuando usted dice, es que yo, cuando te dicen, hermano, es que yo, cuando te dicen, es que este es mi carácter, es que yo soy, ¿y por qué yo te tengo que ir a pedir perdón si vos me ofendiste a mí? Es que yo, cuando usted dice eso, se está haciendo inicuo. Es un inicuo. Dígale a su hermano, ten cuidado. Porque dice, me haría inicuo. Dice, si yo me justificare, me condenaría mi boca. Dice, si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Oiga bien esto. ¿Él quién? Dios lo aclara culpable, lo declara culpable. ¿Para qué? Para que el propósito del Hijo se cumpliera. Por eso es que estoy hablando de sombras, de cosas que pasaron y que estaban en el viejo pacto, pero como iglesia tenemos que tener en cuenta, hay que tener en cuenta tres cosas, diga conmigo, tres cosas. Y ya estoy aterrizando la introducción del mensaje. Oiga bien, pero ¿qué? Tenemos que tener tres cosas: contexto, contenido y pacto. Cuando usted lea la Biblia, tiene que irse al contexto, tiene que estar en el contenido, pero tiene que saber en qué pacto estaba eso. Por eso es que nosotros muchas veces no entendemos y no leemos bien y no entendemos bien, porque no tenemos estas tres cosas. Diga conmigo las tres cosas que se necesitan, que son contexto, contenido y pacto. Diga conmigo, contexto, contenido y pacto. En otras palabras, ¿cuál es el contexto? Es el cual algo se dice y bajo qué pacto se está estableciendo. ¿Por qué digo esto? Porque no puedo estar, oiga bien, haciendo algo, no es de hacer, sino haciendo. Cuando yo agarro algo, mira, cuando yo agarro algo, ¿qué es la acción que él hace? Mira, él no es que cogió, él asió, se agarró de algo. Ese verbo casi no lo domina nadie en el castellano, de asir, arrebatar. ¿Por qué? Porque nosotros solo el que agarró y nos quedamos con ese. Pero el texto me dice a mí que cuando yo lo tiro, él lo que hace es hacer de esa cosa, lo agarra, se acoge. Entonces, en otras palabras, ¿cuál es el contexto en el cual algo se dice bajo qué pacto se está estableciendo? ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque se está haciendo algo que ya el pacto caducó. Cuando usted está haciendo algo, por ejemplo, vamos a ir a la sombra, que dice que si no estamos orando en el tabernáculo, entonces la oración no llega. Eso es sombra, diga conmigo, eso es sombra. Porque en el nuevo pacto, el Señor dijo, si te metes a tu aposento y ahí hablarás conmigo y me buscares, ahí te voy a escuchar. Pero muchas veces nosotros no entendemos esto. ¿Por qué? Porque nosotros creemos de que tenemos que ir. Por eso es que yo entiendo ahora a Pablo, cuando Pablo le dijo, y me acerqué a los que de renombre. Se le acercó a Pedro, aquel que predicó y que se convirtieron, ¿cuántos en la primera prédica? Lo que leen Biblia. ¿Cuántos se convirtieron? ¿Cuántos se convirtieron en la primera? ¿Cuántos? No leen Biblia, hermano.
¿Cuánto? Hermana Brisa, bienvenida. Dios está con nosotros el día de hoy. ¿Cuántos se convirtieron cuando Peter predicó? ¿Cuántos? Y si viene Cristo y si ese es el boleto para entrar a la eternidad, nos quedamos. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, ¿cuántos se convierten? Hermana Ana, a ver, dígame, la hermana Ana sabe más Biblia que yo. Dígame, no quiere avergonzar a los demás, dice, mire, es tremenda la hermana. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, hermanos, tenemos que entender esto, tenemos que caminar bajo la unción que nosotros tenemos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros queremos ir, Pablo se le arrima a Pedro y Pedro no le añade nada. Y él lo dice más adelante. Fui a los de renombre y no me añadieron nada. Y soberbio se miraba y se escucha eso. Que venga Pablo y diga, me le arrimé al tal Jorge, me le arrimé al tal Erling y nada me añadieron. Por eso, cuando viene la palabra y dice Pablo, se le arrima a Peter y le dice, Pedro, se me reveló lo que ocurrió en la cruz, lo que ocurrió en el Sinaí. Allá se dieron y comienza y Peter dice, pero ¿cómo? Por eso más adelante Pedro escribe y dice, hermano, pongámosle mente a lo que dice el hermano Pablo, aunque hay cosas difíciles de entender. Lean. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos, por eso a Pablo se le revela y le dice a ellos, hey, yo no tengo que estar yendo al Sinaí. Yo no tengo que estar yendo allá al viejo pacto para tener mi bendición hoy. Cuando la bendición la tengo por dentro, la cargo, la porto. Cuando la bendición dice, yo te voy a dar todo lo que tú necesitas, pero créeme. Pero el problema es que lo tienes adentro, pero no lo crees. Es como cuando yo te digo, si yo te digo, ¿tenés riñones o no tenés riñones? ¿Cómo sabes que tenés riñones si no los has visto? Él dice, estoy completo, porque él ya sabe que está completo. Pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta si en realidad tenés bueno o no tenés bueno el hígado? Sí, dice él, porque no te da ningún efecto, pero ¿cómo sabes vos que no está a la mitad, lo tenés malo? Así nos pasa en el Evangelio. Tenemos a Cristo adentro, pero no le creemos que está adentro. Estamos buscando la bendición allá al fondo. Tengo que ir, estoy en el nuevo pacto, pero voy al viejo pacto, correr a buscar la bendición y agarro la bendición que es el aceite y me lo traigo ahora. Ahora sí voy a orar por este Tomás para que Tomás ahora y le echo todo el aceite y hablo en lengua. Pero en realidad no es el aceite. No es el aceite, diga conmigo, no es el aceite. Es el aceite que se te metió por dentro. Es Cristo mismo. Ese es la bendición. Esa es la fuerte. Porque Él se te metió por dentro. Pero nosotros creemos y nos han vendido por años que es el aceite Sandra. Y su pastor también lo hizo. Con las 7 vueltas el muro se cayó. El de Jericó se cayó. Me caí por mareado con las 7 vueltas. Y les digo que no fueron las 7 vueltas. Lean bien. Fue el grito. Dice que fue el grito que se hicieron que se abriera la tierra y se hundieran los muros. No es que cayeron por las 7 vueltas. Hermano, nos han vendido mucha religiosidad. Es que si usted, hermano, por eso es que Dios no me dio el vehículo en ese entonces, porque a mí me dijeron, dale 7 vueltas a la camioneta y vas a ver que Dios te la da, y yo hasta descalzo me ponía así, le ponía los pies, porque dice la palabra que todo lo que pise la planta del pie, eso va a ser mío, y yo le di 7 vueltas, 15 vueltas le pude haber dado y no le di ni nada en la camioneta, nada. Hasta que un día me senté en mi escritorio y le dije, solo tú puedes darme lo que yo necesito. Basta, me entrego. Te dejo ganar, como dice la alabanza. Dámela a tu tiempo. Y cuando yo lo quiera, lo necesite, no que lo quiera. 15 días más tarde, ahí salió el vehículo. Qué tan fácil la tenía, hermano. Pero pasé años caminando en ruta. Dile a tu hermano que no te pase lo del pastor.
No nos enredemos en lo limpio. No querramos ir al Sinaí cuando la bendición la tenemos en el nuevo pacto. Usted no tiene que ir a la sombra para poder recibir lo que usted necesita. Usted ya lo tiene todo. Diga conmigo, ya lo tengo todo. Oiga bien, por eso es que nosotros tenemos que entender esto. Porque nosotros muchas veces estamos haciendo algo que ya en el pacto que nosotros queremos ya caducó. Por lo tanto, si el pacto ya caducó, ya no hay esencia de vida. Ok, para operar en aquello que ya caducó. Cuando usted quiere hacer y ir al viejo pacto, esa esencia ya caducó. Por eso es que la Biblia dice que cuando llegó lo nuevo, lo viejo tenía que desaparecer. Porque ya estaba establecido que era un tipo y una sombra hasta el tiempo de la reforma, de reformar todas las cosas. Déjeme decirle que Dios te conectará a la esencia de la vida para que salgas de la sombra de la que hemos estado caminando por mucho tiempo y nos va a conectar en el propósito de Dios, con mayor intensidad para cumplir la razón por la cual tú estás aquí en esta tierra y en este planeta. Yo le estoy hablando a personas que han caminado hacia su destino. Toque a 2 o 3 personas y dígale, vas a conectarte. Dígale, así estoy aquí. Es porque Dios me ha perseverado, me ha preservado. Dígale a su hermano, Dios te ha preservado. Nadie más te ha preservado, te ha sostenido. Es Dios mismo, hermano. Pero nosotros muchas veces no creemos. Entonces, cuando entendamos estas 3 cosas, oiga bien, identificaremos el porqué de un nuevo pacto. Y es que este es el fundamento donde Dios quiere que estemos y lleguemos, el cual es Cristo. Diga conmigo, Cristo. Y es por eso que el universo reconoce solo a 2 hombres. Oiga bien, el universo solo reconoce a 2 hombres. Reconoce a Adán y reconoce a Cristo. Por lo tanto, la Biblia dice que usted es edificado en el hombre interior. Por eso se reconoce siempre 2 cosas. El primer Adán es alma viviente. El postrer es espíritu vivificante. El primero pecó y el segundo obedeció. Diga conmigo, el primero pecó, pero el segundo obedeció. Y es por eso que Cristo en usted y usted en Cristo lo lleva a hacer una nueva creación. Una nueva creación, una nueva criatura. Ahora sí puede aplicar ese texto bíblico. Dice que aquí todas las cosas son hechas nuevas. Con los que venimos a Cristo somos nueva criatura. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Pero en Cristo, porque ella no puede cambiar su carácter por sí sola si no lo entrega a Cristo. Entonces dice Cristo, como ya se te metió por dentro, tú le dices, mira papá, yo ya no puedo con este carácter. Yo no sé qué voy a hacer. Ya 5 jóvenes millonarios, ricos de cuna y de toda la cosa. Y yo con mi carácter lo he echado fuera. Yo necesito que me cambies. Entonces ahí comienza el cambio. Pero si yo no me entrego, mira papá, yo ya he tenido 3 noviazgos, pero de los 3 solo fracaso y fracaso. Entonces te dice el Señor, detenete un momento, observa, califica, pasa un escáner al primero, al segundo y al tercer noviazgo y después te pasas a ti el escáner y te vas a dar cuenta que 1 puede ser el error. 2 todavía, pero ya 3 que estén hablando el mismo idioma y tú estés diciendo que son ellos, entonces el problema no son ellos, el problema eres tú. Digo conmigo, el problema soy yo. Por eso es que usted va a encontrarse a muchos evangélicos por años que no prosperan. Porque el apóstol Gallo le dijo, estoy orando para que tú prosperes como prospera tu alma. ¿Qué es lo que tiene que prosperar primero? No es el banco, ni su cuenta bancaria, es su alma. Mientras usted se deposite en las manos de Dios, Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Dile a tu hermano, prepárate porque Dios te va a conectar al pacto. Amén. Por eso es que en la Biblia dice que cuando llegó lo nuevo, lo viejo tenía que desaparecerse. Porque ya estaba establecido que era un tipo y una sombra hasta el tiempo de la reforma de todas las cosas. Ahora, oiga bien esto, hermano. Yo le estoy hablando a las personas correctas esta mañana.
Entonces, cuando yo le hablo a las personas correctas, estas personas van a entender estas tres cosas, van a identificar el porqué de un nuevo pacto. Y es que en este es el fundamento donde Dios quiere que estemos y lleguemos, el cual es Cristo. Y por eso es que el universo reconoce a cuántos hombres, a cuántas personas reconocen. A dos. ¿A quién? A Adán y a Cristo. Amén. Entonces, nosotros tenemos que entender, por eso es que se reconoce siempre dos cosas. En el primer Adán es alma viviente y el postrer es espíritu vivificante. El primero pecó y el segundo obedeció. Y es por eso que Cristo en usted y usted en Cristo lo lleva a ser una nueva criatura para cumplir en su totalidad el propósito de su destino, independientemente en qué generación está viviendo el día de hoy. Entonces, si usted empezara a decirse a sí mismo, que usted no es un experimento y usted no fue un error de la vida, usted se daría cuenta que usted está en el lugar correcto para cumplir el propósito de Dios. El problema es que nosotros nos sentimos tan huérfanos y tan solos que cuando nos dejan y nos sentimos solos, comenzamos a decir, sí, yo soy un problema en esta tierra. ¿Para qué vine a este mundo? Señor, te equivocaste conmigo. ¡Ah! Y te tiras a llorar. Y dice el Señor, tú no eres un experimento. Tú no eres un error. Dile a tu hermano, no eres un error. Eres porque Dios tiene un plan contigo. Y es por eso que hay preguntas que nacen y nos hacemos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí, Señor? Y a los otros están bendecidos. No, porque a ellos no les pasa nada. ¿Y por qué a mí sí me está pasando esto? Pero hoy Dios te dice, diga conmigo, hoy me dice Dios. Hoy te va a decir Dios, ahora Dios te quiere decir esto, hermano, y de corazón se lo digo, y yo lo escribí en ese momento. Hoy Dios te dice, dime cuál es la intensidad de tu problema y te diré la magnitud de tu bendición. No sé si me está entendiendo. Cuando tú tengas ese problema, entonces ven al Padre y dile, esta es la intensidad de mi problema. Y Dios te va a decir, esta es la magnitud de la bendición que te voy a soltar. Yo no sé si está aquí esta mañana. Toque a 2 o 3 hermanos, dile, te van a soltar una bendición hoy. Oye, yo no sé cuántos están aquí, pero hoy Dios te dice, dime cuál es la intensidad de tu problema y te diré la magnitud de tu bendición. Es más, te diré, si tú me dices tu problema, te voy a decir a qué Dios yo le sirvo para que tu problema sea resuelto. ¿Cuántos están acá? Dime tú lo que has perdido y te diré lo que te devolverá 3 veces Dios. Dime lo que tú has perdido y Dios te lo va a regresar 3 veces. El problema es que nosotros no estamos creyendo lo que Dios dice. Dime quién es el que te abandonó para decirte quién es el que te ha levantado. Dime quién fue el que te hizo tropezar para decirte quién te extenderá la mano y quién te extiende su mano para levantarte de ese tropezón. Y es por eso que Dios ha permitido todo lo que estás pasando, porque Él te ha marcado, porque hay algo que ha sido marcado para algo. Hoy yo le vine a hablar a gente que ha sido marcada por Dios, a gente que está envuelta en el plan de Dios y ellos mismos no se han dado cuenta para qué están en esta tierra. Porque muchas veces nosotros creemos que venimos, nacemos, crecemos, lloramos, corremos, comemos, nos vestimos, nos calzamos, nos vamos al colegio, a la universidad, nos preparamos, vamos a buscar trabajo, nos dan trabajo, seguimos en el mismo son, pero en realidad no es para eso que naciste. Naciste para llevar el propósito de Dios en esta tierra. El problema es que muchos están creyendo que los títulos y las maestrías y todas esas cosas, eso es bueno, diga conmigo, es bueno, pero no es el propósito. El propósito es de que tú te rindas a Dios y Dios te va a exaltar, porque te va a poner, Él mismo dice, el que se humilla será exaltado. ¿Cuánto lo creen? Entonces nosotros tenemos que entender esto, hermano. Si no lo entendemos, entonces nunca vamos a caminar, porque Dios dice que nosotros tenemos ese compromiso que Él tiene con nosotros en que se cumpla directamente su llamado en nosotros. Dile a tu hermano, tienes un llamado, aunque la gente diga que no. La gente siempre está esperando que te estanques de nuevo. Y es por eso que te has sentido estancado y chocas y no sales para adelante.
¿No han sentido muchas veces que en su vida, en su caminar, se sienten estancados, se sienten que no pueden, se sienten que no pueden salir adelante? La gente siempre está esperando. Te tengo una buena noticia y una mala. La mala es que el que está a tu lado muchas veces está deseándote. Por eso yo predico y digo la verdad. ¿Por qué? Porque a mí me decía el Señor sentado en mi escritorio, me decía, no todo el que está a tu lado está contigo, pero no todo, dice, no todo lo que está a tu lado está contigo, pero el que está contigo siempre va a estar aún con los que están a tu lado. Y ese se llama Cristo. ¿Cuántos lo creen? La gente siempre está esperando que te estanques de nuevo, pero Dios, Él quiere que tú, oiga bien, que tu propósito sea alterado, acelerado. Vamos a Amós capítulo 9, verso 11. Y yo creo que usted lo puede llegar a leer. Amós 11, 9. Creo que es una palabra donde nosotros tenemos que entender lo que Dios, capítulo 9, verso 11. Creo que es capítulo 9, verso 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Esto quiere decir que Dios quiere que tu temporada y tu propósito sea acelerado para el cumplimiento de su propósito en ti. Pero cuando Él hace eso, hermano, cuando Él hace eso es que Él te llevará a la escuela del Espíritu. Y nadie, absolutamente nadie le gusta estar en la escuela del Espíritu. Pregúnteme por qué. Porque ahí hay ayuno, porque ahí hay oración. Es más, porque ahí hay desiertos. Es más, es que ahí se te va a ser quitado lo económico. Es que ahí te van a poner gente hipócrita a tu lado y vos confías en ellos y ellos te van a maltratar. Es que la escuela del Espíritu, mucha gente dice, ay, es que está pagando pecados porque le están pasando muchas cosas. Y es que te dice Dios, es que yo te estoy llevando a la escuela del Espíritu para que tú entiendas que cuando dice la palabra que el mismo Jesucristo dijo, hey, los que bendice al que te maldice. Yo sé que esto no está como con ganas de aplausos y de todo, pero dele palmas al Señor, porque Dios se lo merece. Cuando Él hace esto, Él te llevará a la escuela del Espíritu. ¿Y cuál es la escuela? Déjeme decirte que esta es la que en la que tú ya estás. Dile a tu hermano, ya estás en la escuela del Espíritu. Y es esa en la que tu temporada es solo pruebas. Te quitaron el trabajo. Lo primero que dijiste es, ¡ay, ya me corrieron! Pero nunca te acordaste en decir, ¡gloria a Dios! Amén. Pastor, usted está loco si me están quitando el trabajo, el sustento, el que llevo a la casa, la comida, te lo quita todo. Pero lo que menos diste fuiste darle gracias a Dios. ¿Por qué? Pregúntame por qué tenés que darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios te quita un trabajo, es que te va a dar algo mucho mejor. Pero viene un proceso. Diga conmigo, la escuela del Espíritu. Es que nadie quiere estar en la escuela del Espíritu en el desierto. Nadie quiere. Dios te va a rodear de gente. Deja que se te arrime gente culebriada. Gente que te dice, te voy a amar. Y vos estás conmigo, pastora, cuenta conmigo. ¡Avanza! ¡Ya! Y caen de rodillas hablando lengua, escupiendo, echando moco. Lloran por la pastora. Pero lloran para verla destruida, no para verla levantada. Pero cuando estés ahí, dice el Señor, esa es la escuela del Espíritu. Porque ahí, hermana, ahí donde Dios pone el amor que no está en nuestros corazones solamente por puro gusto. Romanos 5:5, yo, la esperanza que no avergüenza. Yo, dice el Señor, derramé en tu corazón de mi amor, de mi espíritu. Lo he derramado para que tú comiences a amar a aquel que está hablando mal de ti. Para que tú bendigas a aquel que te maldice. Para aquel que cuando tú lo mires con hambre, tú te quites tu plato de comida y llévaselo y dale de comer. ¿Cuánto lo hacen? No me conteste. Esa es escuela. Aquí escuela no es solamente venir a ayunar y estar, ay, vamos a hacer 500 días de ayuno. Nunca lo van a lograr. Usted puede hacer todo un ciclo de ayuno, pero nunca le va a añadir nada a su salvación. Porque Cristo ya se la dio en la cruz del Calvario. Y usted esté yendo a hacer ayunos para que Dios le dé más santidad. Usted es santo porque el que lo llamó es santo. Y santo significa apartado, escogido por Dios.
Usted no es santo como nos vendieron ahí las religiones. Es un santo porque aquí, esto puede ser un santo para mí. Porque no me lo toquen. Un jarrón, un perfume, un reloj. Cuidado con los anatemas que usted tiene. Y me voy a meter a tierra apache. ¿Qué es lo que no te gusta que te toquen? La moto, dicen ahí. Es el espíritu hablando, hermano. Y mire, la mamá dice, ay, santo, aleluya. Le están hablando. Porque ese puede ser un anatema. Ese puede ser tu ídolo. Y les voy a contar algo y no le digan a mi hijo. Mi hijo me agarra el perfume, me agarra lo que quiere él y se lo pone. Yo al principio decía, lo voy a tratar. Pero un día lo miro que él está en el espejo y se pone el reloj. Ese reloj lo va a perder. Yo sé que este tipo camina si la cabeza no la pierde porque la anda pegada. Pero yo decía, me lo va a perder. Y me encuentro el reloj fuera del lugar donde yo lo tenía y ya no lo andaba usando. Respiro profundo y me dice el Señor, estás en la escuela del Espíritu. Porque eso es un ídolo para uno. Pero es un reloj que me da la hora, es algo que me regala. Sí, el problema no es el objeto, sino lo que tú pones al objeto. ¿Y a cuánto no le gusta que le toquen lo personal? Hoy en día, pero yo agarraba la gorra de él y me la ponía y no me decía nada. Hasta orgulloso se sentía que yo me pusiera su gorra. Pero ¿por qué yo no podía hacer eso con mi hijo? Y me dijo el Espíritu, es que estás poniendo idolatría en los relojes que tenés ahí. Ahora él llega, se lo pone, se lo quita, lo deja donde sea, pero yo estoy viendo que no se pierda, porque, pero que lo use, pero ya no me duele. Antes no es que me dolía, me molestaba. Me acabó los calcetines por andar jugando fútbol. Ahí está su mamá que no me deja mentir. 2 docenas de calcetines, me quedé con 3 pares nada más. Desbaratado, roto, jugando. Ahí se lo voy a comprar. Ahí estoy esperando que Dios le toque el corazón. Pero van a venir, yo estoy creyendo que van a venir, amén. Porque entonces tenemos que pasar por esa escuela del Espíritu. Que no te gusta que te miren mal la moto, no tu esposa, la moto. Tené cuidado. Tengan cuidado. Otra cosa que no me gustaba, ¡ay! Que me tocaran mis hijos mi computadora. Dice, mi machete, ¿qué es lo que te pasa? Estás equivocado, me dice el Señor. Yo te di esa computadora. Y yo te la puedo fundir. Y le digo, no, Señor. No me la funda porque entonces no, es que no estás confiando en mí. Y me la ha cambiado 3 veces. Y el que más usó fue a mi hijo, el que menos pensé que me le iba a usar. Me la transforma, me la cambia, me le pone, pero para bien, no para mal. Yo comencé con una computadora de $100, hoy anda en $700, $800 esa computadora. Porque él, vamos a ponerle esta pieza, aquí le traigo, miren, póngasela, esta pieza y yo comienzo a valorar. Un día esto estaba con mi esposa viendo el valor de una computadora, menos que la mía, que estaba valorada en $600 y pico. Y le digo, no, pero la mía tiene más especificaciones, tiene más memoria RAM, tiene más esto. Gracias, Señor, porque me diste un hijo que me la está anexando. Ahí los tengo. Así que el que la quiera, yo la vendo. Que me den 650 ya y se la llega a traer. 3 pantallas tiene, para que no crea que solo es una. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros muchas veces le ponemos, idolatramos cosas. ¿Qué es lo que está dentro de tu corazón? ¿Qué es lo que no te gusta que te toquen? O que somos delicados. Más no saben que si en la casa el comedor o el perfume o el estuche, las voy a atacar a las mujeres ahorita. A la bandeja de paleta de colores que tienen para maquillarse. Porque vos sabés que las mujeres no se pintan, ¿verdad? Se maquillan. Se pinta la casa, se pinta la pared, se pintan los cuadernos,
Pero las mujeres se maquillan, ¿sí o no? ¿Estamos en lo correcto, hermano? Porque una vez yo dije, ¿qué tanto te estás pintando? Se pintan los payasos, yo no. Y tenía toda la razón. Mira, la hermana dice, wow, esa es revelación de lo alto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que más te duele que te toquen? Cuidado, porque entonces cuando te duele es porque te van a meter a la escuela del Espíritu. Diga conmigo, la escuela del Espíritu. Ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Esa es la temporada en la que solo pruebas hay. Donde ni con tu salario ni con el de tu esposo cubren las necesidades. Donde con tu salario ni con la de tu esposo ni con la de tus hijos cubren los salarios. Usted se ha preguntado, dice, pero ¿y ahora que gano más, gasto más? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender, es por eso que si tú, oiga bien, quieres que se te revele a ti, Él lo va a hacer de diferentes formas. Dios se va a revelar a ti, te va a dar revelación de diferentes formas. Por eso es que si tú lo quieres conocer como proveedor, no te va a gustar esto. ¿Cuántos quieren conocer a Dios como su proveedor? ¿Cuántos? ¿No lo quieren conocer como su proveedor? Entonces prepárese porque lo van a meter a una escasez tremenda. A David, muchos leen el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada. La palabra faltará está en presente, pasado, futuro. Entonces lo que estás pronosticando es tu escasez, hermana. Ay, por eso hay que tener que cuidado, con qué cuidado decimos las cosas, porque dice que en los labios tenemos vida y muerte. Y es por eso que nosotros, si tú dices, quieres conocerlo como tu proveedor, Él te hará pasar por escasez. Si lo quieres conocer como tu paz, tienes que pasar momentos de desesperación, duda y dolor. Si lo quieres conocer como tu pastor, créeme, usted sentirá que lo abandonaron, que lo han dejado solo y sola, solo en mitad del desierto. Hay alguien que me está entendiendo esta mañana. Y es que Dios se quiere revelar a tu vida. Dile a tu hermano, se te va a revelar. Y es por eso que muchos hemos madurado más después de las crisis que antes de lo que ibas a pasar. Pero nótese que Cristo sabía de dónde venía y para dónde iba. Él sabía que Judas lo iba a entregar. Juan 13, 1, verso 1 y 2. Juan capítulo 13, verso 1 y 2 lo dice. Lo que Dios te quiere decir, hermano, en eso. ¿Qué pasó? Se fue la Biblia en el rapto. 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo, oiga bien, ¿a dónde? Al Padre. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Verso 2. Y cuando cenaban, ¿cuándo? Los Judas van a estar comiendo contigo y no te molestes. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el ¿dónde? ¿Quién lo había puesto? Otra versión dice, y el diablo se le había metido en el corazón. ¿A quién? Ay. De Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Se da cuenta? Entonces quiere decir que el diablo se puede meter en tu corazón. Por eso el proverbista se le revela y dice, cuida tu corazón porque de él mana la vida. ¿Cuánto estamos aprendiendo? Nunca terminamos. Yo sé que ya lo habían leído miles de veces, pero también hay que leerlo de repente. Lo que Dios te quiere decir, que si la gente supiera lo que Dios ha dicho de ti, no te harían la vida imposible. Si ellos supieran lo que Dios, Alberto, ha hablado de ti en los cielos, nadie murmurara de ti. Pero como no caminan en revelación, en otras palabras, lo que ellos están diciendo y hablando de ti, Dios lo está usando para promoverte. El libro de Hechos lo dice, si ellos supieran a quién están crucificando, no lo dijeron, si ellos supieran a quién están crucificando, el diablo se equivocó contigo. Dile a tu hermano, se equivocó contigo. Dígaselo, pero dígaselo, gríteselo. El diablo se equivocó contigo.
Porque tú eres un diseño de Dios para cumplir el propósito genuino del Padre en la tierra. Ese es el diseño que tenemos que entender. El diablo se equivocó. Yo me molesto, por eso que el enemigo cometió. Hermano, yo le digo al enemigo, tú cometiste un error violento. Yo se lo digo de esa manera, yo me paro al espejo, por eso es que me dicen que soy loco y no me importa, yo me miro en el espejo y le digo, ese es un bendito, y te equivocaste con ese diablo, lo debiste haber matado en las pandillas, lo debiste haber crucificado, le debiste haber sacado los ojos cuando lo señalaron, le debiste haber dejado ir la bala que lo estaban señalando y que le iban y le dispararon y no le llegó, debiste haberlo matado en la calle. Pero no pudo porque el propósito de Dios era que yo estuviera aquí abriendo, enseñando su reino a los que quieren. ¿Cuántos quieren? Pero tenemos que entender, iglesia, que la gente que más le sirve son los que más hablan de ti o rechazan. Entre más sirva, hermana, dale, más te van a rechazar. Pero diga conmigo, esa es la escuela del Espíritu. Porque si la gente supiera a quién están tratando mal, si la gente supiera, cuando hablan de ti, cuando vituperan de ti, cuando dicen, ese no sirve para nada, si supieran, porque así dijeron de su hermano en Cristo, eso no sirve para nada. Eso es la escoria de la familia. Eso no servía nada. Pobrecita doña Mercedes que tuvo ese chaval vago. Pobre. Pero ellos no sabían que en el propósito Efesios 1:4 yo no sabía que existía, pero Dios dice a ese. Por eso es que usted tiene que entender con revelación que Dios no vino por los enfermos. No. Dios vino por ellos. No vino por los sanos, por los santos, por los que ya se creen que son la cuarta persona de la Trinidad. Él vino, dice, ¿usted cree que Dios va a levantar a uno que se pasó toda la vida estudiando 70, 80 años? Él lo puede hacer con títulos, maestrías, posgrados y posgrados y posgrados y maestría tras maestría y nunca paró de estudiar. Puedes tener 70 carreras. Pero Dios no lo va a usar tanto como cuando te sacó del lodo cenagoso, como cuando vino aquella brujería y te quería volver loco, cuando el Dios te miró y miró tu corazón, que te volviste en aquel cuarto oscuro, que estaban ahí pegados y miraba que los demonios caminaban y nadie te creía. Ahí dice Dios, voy a levantar a uno que va a predicar del reflejo de mi reino para esta tierra. Ese es, porque Él dice, yo voy a sacar de lo más vil y despreciado de este mundo, lo voy a convertir y lo voy a poseer lo más poderoso para avergonzar a los sabios de este mundo. Pero nosotros no damos oído a eso, porque nosotros caemos en el jueguito del diablo. Dios te dice, si los que estuvieron en sombra, oiga bien, si los que estuvieron en sombra en el viejo pacto, oiga bien, llegaron, también ustedes van a llegar a su victoria. Si ellos llegaron a las tierras de Canaán, a las tierras bendecidas, usted lo está esperando. Es más, ya están en las tierras bendecidas. ¿Cuándo lo creen? Ya estamos en la tierra. Ya llegamos en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios está aquí. Dios es bueno, es poderoso. Es poderoso. Hebreos 11, y estoy terminando y me aparto de ustedes. Hebreos capítulo 11, verso 38. Y dice la palabra de Dios, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Porque usted puede venir a la iglesia y decirse cristiano y está odiando a su hermano, entonces usted no va a entrar a la tierra prometida. Pero cuando usted le cree a Dios y usted cambia su mentalidad, que aunque te están ofendiendo, tú bendices, entonces dice Dios, esta está entendida. Vienen más uñas, vienen 30 años de uñas para ella, pagadas adelantadas. Viene perfume, viene clavadora, cada 3 años se la va a cambiar el esposo. Porque está entendida. Pero nosotros no, nos han enseñado que ojo por ojo
¿Y qué es lo que te decía tu mamá? No tu mamá, digamos, pues, voy a ponerte de ejemplo. Cuando te jalen el pelo, te le agarramos también. No te dejes. En el colegio vos sabes muy bien que no te dejes. Y si te decían o no te decían, a mí no me decía mi papá, porque mi papá no me crió, por así decirlo, todo el tiempo. Pero en la calle, la gente mayor me decía, no seas baboso, chaval, cuando te peguen, agarra la pedrada. Y yo, ¿cómo? Si es cierto, porque con una piedra vos se la pegas en la cara, le reventas la cabeza y te corres, porque es más grande que vos, pero no te dejes pegar. Y yo decía, Yo le contaba así en cierto tiempo, creo que a mi esposa le conté, mi hermano, el mayor, él estaba en el tiempo de la guerra, él era del ejército, pero era permanente, pero él un día se desertó. Y yo tenía en la calle, yo me mantenía en la calle, yo salía a las calles y yo me mantenía en la calle, chamaco, como unos 9, 10, 11 años ya. Pero había uno que me hacía la guerra, diga conmigo, le hacía la guerra. Y no era solamente él, le tenía miedo. Yo me le corría, allá viene este man. Y yo me hacía el despiste. Y una de esas, yo ando con una pelota de handball azul, eran que brincaban tremendo. Y la pelota se me va y él me la agarra. Pero yo se la arrebato, ¡pam! Porque era tanto el amor por la pelota que le arrebato la pelota y salgo corriendo y él me sigue. Y yo voy corriendo. Y cuando miro que viene desembocando mi hermano y me queda viendo y me dice, ven y ve. Si vos no te agarrás con ese man, hoy es el día que te reviente. Y se sacó la faja pero no era esta faja así, ojalá yo me hubiera dejado pegar, era de las que pues, se ponían para andar la pistola, el pure día, de la faja del ejército. Ahora te vas a reventar con él. Teneme la pelota, pues, le digo. Y me salió fácil, cajeta, por mucho tiempo me le corrí y solo le pegué 4. Y caí, después me le paré encima y mi hermano me agarró el dejarlo, me dice ya. Ya después yo andaba en la calle. ¿Qué fue? ¿Va a querer más? Cuidado. ¿Por qué? Porque la calle así nos enseña. Pero me dice Dios, ya no. Te ofenden a tu hija, anda a reventarlo. No, me decía el Señor, no, que no salga. Te ofenden a tu hijo, no, quédate tranquilo, no salga. Y yo me agarraba, escucho las ofensas sobre mis hijos, escucho que andan hablando de mi esposa, escucho que andan hablando de mí. A un tiempo hubo alguien que quiso hablar de mi esposa y le digo, mira, te voy a decir algo, hermano. Que sea la última vez, para que vos hables de mi esposa, enjuagate la boca. Porque hoy te lo digo, ¿oíste? Eso fue lo único que le dije, el hermano solo me quedó bien. Bueno, hermano, me dice. No, es que si hay algo que yo les quiero decir a ustedes, varones, usted no se casó con una mujer, usted se llevó a una hija para protegerla. Porque nuestras esposas son nuestras hermanas, son nuestras esposas, pero también son hijas para darle protección. Y alguien que hable de tu esposa, no vayas con el trompón y la patada, pero decirle, mira hermanito, qué linda te queda la corbata, pero que nunca más me le volvás a decir nada a mi esposa, ¿oíste? Tranquilo. Pero hoy me dice el Señor, ¿querés escuela del Espíritu? Van a hablar de tu esposa. Y ya no vas a actuar como tú actuabas. Van a hablar de tus hijos y de tus hijas, pero ya no vas a actuar como antes. Sandra, van a hablar de ti, pero déjalo, porque Él es Jehová Nisí, el que levanta bandera por ti y por tu casa y por tus hijos. Y Dios te va a dar la victoria siempre, como lo ha venido siendo. ¿Sabes por qué es que hablan de ti? Me dice el Señor, porque la gracia mía se ha derramado en ti. Y tu casa, estate tranquila que tú vas a dejar donde estás. Tu casa ya está, solo tienes que agarrarla, porque eso es lo que Dios nos ha mandado. Y no es que estás mal donde estás, es que Dios dice, te voy a dar lo que está en el anhelo de tu corazón. Salmos 37, verso 4 te lo dice. Dios te dice, hermano, si lo que estuvieron en la sombra y símbolos llegaron, tú también vas a llegar.
Ojo con esto, como dice el 38, dice, de los cuales el mundo no era digno. El mundo no es digno de nosotros, pero aquí estamos, ¿para qué? Para traer su propósito, para completar su llamado. En otras palabras, ¿cuál es el plan de Dios? Déjame aclararte esto, que es que se cumpla su propósito en ti. Quiero que usted levante su dedo profético y diga, propóngaselo en la cabeza y diga, el propósito de Dios se va a cumplir en mí, aunque la gente brinque, aunque el diablo brinque, aunque el infierno brinque, aunque la enfermedad venga, te ataque, el propósito de Dios se cumple en mi vida. ¿Cuántos le dan palmas al Señor? Así dijo mi hermano Martín,